La oscuridad se iluminó con colores de perdón. ¿Cómo negar tu corazón que persigue mi interior? Todo parecía perdido, vivía sin rumbo y sentido, pero tu amor me rescató. Mi futuro te entrego, como tú yo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy, totalmente perdido estoy. La, rendido a
Buenos días, hermanos, bienvenidos una vez más a esta reunión familiar. Les damos la bienvenida a todos los que están ahí conectados a esta su casa de alabanza y adoración Getsibá. En este día quiero invitarlos a que adoremos y exaltemos el nombre de Dios, pero no sin antes hacer una pequeña oración para ponernos en presencia de nuestro Señor. Ahí donde estás, te invito para que cierres los ojos y le demos gracias al Señor. Démosle gracias. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, bendito Dios, Señor, has sido fiel, Señor, porque tú has sido, Señor, bendito Dios, bueno, Señor. Gracias, Señor, porque hemos dormido y hemos despertado, Señor, porque tú nos sustentabas, bendito Dios. Gracias, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. En este día, Señor, queremos adorarte, queremos alabarte, queremos bendecirte, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres, Señor, nuestra fortaleza, Señor, porque tú eres nuestro escudo, Señor, porque tú eres el principio, el fin, Señor, porque tú eres el alfa, el omega, el principio y el fin, Señor. Te damos gracias, bendito Dios, Señor. Y una vez más, Señor, venimos ante ti, Señor, poniéndote, Señor, de presente, Señor, nuestras familias, Señor, todo, Señor, bendito Dios, todo lo que nos rodea, Señor, todo lo que hace parte de nuestras vidas, Señor, te lo entregamos, Señor, para que seas tú haciendo tu voluntad, Señor, en cada una de ellas, Señor. Te damos gracias, bendito Dios, y ahora, Señor, te pedimos, Señor, que nos permitas leer tu palabra, Señor, y que esta palabra, Señor, quede sellada en nuestros corazones. Hermanos, los invito ahí donde están a que vamos a la Biblia y busquemos el Salmo 37, versículo 3, 4 y 5. Les voy a dar unos segundos mientras lo buscan. Y dice así, Salmo 37, versículo 3, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Confía en el Señor y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Bueno, hermanos, a través de esta palabra, hoy Dios nos quiere decir de que Él sabe cuál es nuestra forma de caminar. Él sabe cada paso que damos, Él sabe cada respiro que damos, y Él dice que Él es el que nos guarda. Aquí en el versículo 5 podemos ver cuando dice: encomienda al Señor tu camino y confía en Él. Quiere decir que tengamos fe en Él, porque Él está haciendo su obra en cada uno de nosotros. Él es quien nos gobierna. Por tanto, hermanos, no importa las circunstancias que estemos pasando ni las dificultades, Él está con nosotros y Él está haciendo su obra en cada uno de nosotros. Acuérdate, hermano, que Él tiene un propósito en cada uno de nosotros. Ahora, le damos gracias al Señor por su palabra, hermanos, y los invito para que exaltemos y adoremos al Señor y coloquemos este día en su presencia. Pero tú sabes, cuando no te dice
nosotros, Señor amado, lento para la ira, grande en misericordia y gracia. Por eso en este día, Señor, te pedimos que tengas misericordia, Señor, de tus hijos, que tengas misericordia de nuestro país, Señor. Padre, que no nos castigues, Señor, en el rigor de tu vida, Señor. Ten misericordia de mí, Señor. Te necesitamos, Señor amado. Declaramos que para siempre, Señor, es tu poder, que tu gracia es eterna sobre todas las cosas, Padre mío. Santo eres tú, Señor. Santo eres tú, Señor. Abre los cielos, Señor, sobre nosotros, Señor. Abre los cielos, Padre celestial, sobre este lugar, Padre celestial. Que se abra el cielo, Señor, sobre nosotros, Padre. Tú eres santo, Señor. Así es, Señor. Abre los cielos, Señor. Abre los cielos, Señor. Y derrama tu poder, Señor. Derrama tu gracia. Derrama, Señor amado, la deidad de tu Espíritu, Señor, sobre este lugar. Santo eres tú, Señor. Bienvenido a este lugar, Espíritu de Dios. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón ven y haz tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, la vida te anhelamos, Dios. La vida te sabemos que estamos para libertad. Entónate nuestra adoración a nuestro ser, Señor, con tu presencia llénanos. Espíritu, la vida te anhelamos, Dios.
ha medido en su mano los mares? ¿Quién ha podido formar las estrellas? ¿Quién ha logrado crear de la nada lo que existe y aún con su mano lo sostiene con su inmensa
Muy buenos días, estimados hermanos. Bienvenidos a nuestra reunión dominical el día de hoy. Quiero invitarlos, por favor, a que me acompañen en una oración para poder iniciar en la predicación de esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, en este día, por la oportunidad que nos da de estar en tu presencia, por la oportunidad que nos da, Señor amado, de compartir tu palabra, Señor amado, y de hacer, Señor amado Jesús, que este momento, Señor amado, de compartir, Padre Celestial, tu pensamiento, Señor, sea propicio, Padre Celestial, para que también, Señor amado Jesús, podamos entender, comprender tu voluntad en nuestra vida, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que a través, Señor amado Jesús, de estas ondas, Señor amado, satelitales, Señor, tú puedas, Padre Celestial, llegar hasta la vida, el corazón, la mente, Padre Celestial, Señor, de aquellos que me escuchan en este día, Padre. Te pedimos, amado Jesús, que tu presencia inunde, Señor, nuestras vidas y nuestros corazones en esta hora, Señor. Padre, nos presentamos delante de ti, porque tú eres quien dirige, Señor, nuestras palabras, Señor. Quien dirige, Señor amado Jesús, lo que vamos a compartir en este día. En el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, voy a pedirles el favor que abran la Biblia en el libro de Génesis, capítulo número 25. Génesis, capítulo número 25. Y vaya conmigo al versículo número 27 en adelante. Génesis, capítulo número 25. Y vamos a leer desde el versículo número 27 en adelante. Acompáñenme en la lectura, por favor. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era hombre quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, que esto quiere traducir o quiere decir rojo. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y Jacob le dijo: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de lentejas, y él comió, bebió, se levantó y se fue, y así menospreció Esaú la primogenitura. Que Dios bendiga su palabra, que imparta fe y bendición a través de ella, y proclame en este día que después de escuchar su palabra, después de tenerla en su vida, nunca más volverá a ser el mismo. Padre, nunca más volveremos a ser los mismos después de escuchar tu palabra. Mi querido amigo, quiero compartirle en esta mañana esta palabra ubicada en el libro de Génesis, capítulo número 25. Una historia bastante conocida por muchos cristianos y creyentes de la palabra de Dios. La historia de Esaú y la historia de Jacob. La palabra de Dios dice que cuando Rebeca quedó embarazada de Jacob y de Esaú, dos mundos se peleaban en su interior. Vuelva un poco más atrás y usted puede ver el versículo número 22 de ese mismo capítulo, y dice: los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Fue a consultar al Señor, y el versículo 23 dice: y le respondió el Señor: dos naciones hay en tu seno, dos pueblos serán divididos. Recuerde usted que Jacob terminó siendo llamado Israel. Y dice la palabra de Dios: dos pueblos serán divididos de tus entrañas, un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Entonces la palabra de Dios había ya dado todo su esplendor allí desde que los niños estaban en el vientre de su madre. Y el versículo número 25 dice: y salió primero el rubio, que era todo velludo como una pelliza, y lo llamaron Esaú. Después salió su hermano, trabado de su calcañar, cogido de su talón de Esaú, y fue llamado Jacob. Era Isaac de 60 años cuando ellos los dio a luz. El nombre de Jacob quiere decir el que toma por el talón o el que suplanta. Y su nombre fue llamado Jacob. Entonces habían dos naciones peleando en el vientre de Rebeca. Desde el principio, desde que ella quedó embarazada, estos dos niños peleaban por saber quién era el primogénito, por saber quién podía nacer o salir primero del vientre de su madre.
Entonces la palabra del Señor nos dice en este día que cuando estos dos jóvenes empezaron a crecer, uno se dedicó a ser diestro en la casa, uno se dedicó a ser diestro en el campo, en estar allí en el campo cazando y haciendo trabajo fuera de su casa. Pero el otro más bien estaba tranquilo allí en tiendas haciendo trabajo de pasividad. Y por eso la palabra de Dios dice que fueron dos mundos diferentes. Y quiero que usted vea, mi querido amigo, que el versículo número 34 de esta palabra habla de algo muy importante. Y dice que Esaú menospreció la bendición de Dios, menospreció la primogenitura. Para ese entonces, el ser primogénito era una bendición de Dios, era una bendición de Dios. El ser el primogénito era el tener la mayor bendición de parte de Dios, porque al primero, el que abría la matriz de su madre, era llamado bendito de Dios, y Dios le daba una bendición especial sobre todas sus tareas, labores, descendencia y demás. Entonces por eso esa bendición era tan anhelada por aquellos que en ese entonces nacían como primogénitos. Y Jacob lo sabía desde el vientre de su madre, y por eso peleaban en el vientre para saber cuál nacía primero. Lo que hoy llamaríamos unos hermanos mellizos, porque la palabra de Dios dice que mientras uno era velludo, el otro era lampiño, porque mientras uno era más activo, el otro era más pasivo. Eran hermanos mellizos, no eran gemelos. Pero la Biblia dice que cuando Esaú salió primero, el otro salió tomado de su talón. Había una lucha por saber quién era el primogénito, quién salía primero, quién era el primero que abría la matriz de su madre. Y por eso, querido amigo, Jacob luchó tanto por llegar a tener esa primogenitura, por llegar a tener esa bendición. Es una de las historias que particularmente más me gusta de la Biblia, la historia de Jacob, porque la Biblia dice que Jacob luchó por su bendición, luchó por su primogenitura. Pero también la Biblia dice que Esaú la menospreció, y por eso Dios le pasó factura de ese menosprecio que tuvo sobre la bendición de Dios. Por eso quiero compartirle hoy un mensaje que hemos titulado Nadie sabe lo que tiene. Porque la palabra de Dios, mi querido amigo, nos dota de muchas promesas y bendiciones. Dios nos dota de muchas promesas y bendiciones. Pero muchas personas, hombres y mujeres de Dios, a diario menosprecian la bendición de Dios. A diario la toman en poco. A diario nosotros vemos personas que no cuidan aquello que Dios les dio como una bendición en su mano, y menosprecian las bendiciones. Y después de que pierden esas bendiciones, anhelan tenerlas cuando ya el Señor ha decidido quitarlas de su vida. Mire, hace unos meses vi una vez una propaganda que me dejó pensativo. Y había un hombre que era un indigente que caminaba por la calle, un hombre que no tenía la oportunidad de estar bien en la vida, y caminaba por la calle y de pronto caminaba descalzo, caminaba casi que sin ropa, sucio y pues con su pelo lleno de pegotes. Y este hombre caminaba por la calle, y mientras caminaba por la calle pisó un vidrio, y cuando pisó ese vidrio se sentó en un andén y con dolor tuvo que sacar el vidrio de la planta de su pie. Mientras eso pasaba, un zapato le cayó en la cabeza y cayó ahí a su lado. Este hombre cogió el zapato, lo midió con su pie, planta con planta de zapato, y veía que se le podía acomodar a su pie, entonces se lo puso. Mientras se terminaba de amarrar ese zapato, le cayó otro en la cabeza, y entonces se puso el otro zapato. Y de un momento a otro vio cómo empezaron a caer prendas de ropa desde un edificio que estaba justo atrás de él. Después de esto, la propaganda muestra un hombre y una mujer, una pareja de esposos o de novios tal vez, peleando en un departamento en ese edificio. Y la mujer le reclamaba al hombre airadamente por algún tema, y mientras este hombre estaba allí tratando de defenderse, la mujer botaba toda su ropa por la ventana. Le botó los zapatos, le botó las camisas, le botó los pantalones. Y todo lo que caía allá abajo, este indigente lo usaba para vestirse bien. Después de esto, la mujer baja y ve al indigente muy bien vestido,
lo ve bien peinado y le da las llaves de un carro y los dos se van y dejan al hombre con el que la mujer estaba peleando atrás. Y el refrán o el eslogan de esa propaganda decía: las oportunidades no se pierden, simplemente alguien más las toma. Y eso es muy cierto, querido amigo. Hay oportunidades que no se pierden, simplemente Dios se las da a otro, que las aprovecha mejor, que las aprovecha de una manera más elocuente. Y por eso, mi querido amigo, quiero que usted se concentre en esta mañana en esta palabra. Porque nosotros debemos entender y aprender a aprovechar las bendiciones que Dios derrama sobre nuestra vida. Nosotros debemos aprender a interpretar en qué momento algo de lo que nosotros tenemos en nuestra vida debemos sacarle el máximo provecho como una bendición de Dios y cuidarlo como un tesoro de Dios. Porque a veces no lo sabemos, no lo entendemos. Entonces la palabra de Dios dice en el libro de Génesis, capítulo número 25. Dice que la palabra de Dios, que estos dos jóvenes crecieron juntos, y uno se dedicó a la casa y otro se dedicó a estar en sus tiendas, pero que amaba más Isaac a Esaú porque comía de su casa, pero que Rebeca amaba más a Jacob. Esto es como la historia de casi todos los padres que tienen varios hijos, porque aunque ellos siempre dicen que no, sabemos que los padres siempre se inclinan más por uno que por el otro. Sí, ellos dicen que a todos los aman igual, pero sabemos que tienen su preferencia más por uno que por otro de sus hijos. Eso es a veces normal en los padres que tienen varios hijos. Pero en esta historia pasaba lo mismo. Mientras Isaac prefería o quería más o amaba más a Esaú, Rebeca amaba más a Jacob. Y eso después se vio de otra manera. En capítulos más adelante se pudo ver cuando Jacob suplanta a Esaú y toma la bendición de su padre Isaac. Entonces la palabra de Dios dice que ellos tenían un padre cada uno preferido. Y un día llegó Esaú cansado de estar en el campo y su hermano cocinaba y le dijo: te ruego que me des a comer un poquito de lo que tú estás preparando allí. Y Jacob, que no era alguien que diera las cosas gratis, por decirlo de alguna manera, un hombre que sabía aprovechar las oportunidades que se le presentaban, le dice: claro que yo te podré dar de lo que estoy preparando, pero si tú me vendes tu primogenitura, porque sabía aprovechar que este hombre estaba hambriento, que este hombre estaba pasando por un momento de una necesidad fisiológica, sentía hambre y por eso le estaba diciendo: yo te daré a comer de mi guisado de lentejas si tú también me vendes tu primogenitura. Y sabe una cosa, en la Biblia nosotros tenemos varias historias y varios momentos donde el Señor habla de las oportunidades que nosotros, o mejor, de las opciones que se nos presentan para que nosotros le fallemos a Dios. Un día en el capítulo 3 de Génesis, una serpiente se le presentó a Eva. Y esta serpiente le dijo a Eva, con que Dios te ha dicho que no puedes comer de ese árbol del bien y del mal. Y entonces esta mujer le dice, bueno, no es lo que Dios ha dicho, pero la palabra de Dios dice que esta serpiente, con su astucia y con su malintención, le dijo, no es eso lo que va a pasar. Lo que pasa es que Dios sabe que si tú llegas a comer de ese árbol, vas a ser como Dios, conocerás el bien y el mal, metiéndole cizaña a la mujer. Y más adelante el apóstol Pablo, en el capítulo, recuerdo bien, creo que en el capítulo 9 de 1 de Corintios, si no estoy mal, pero en Corintios Pablo lo dice: me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así tus sentidos se han extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener una oportunidad para poder dar, o mejor, una oportunidad para poder regalar lo que Dios te ha entregado y lo que Dios te ha dado como una bendición. Y aquí, aunque Jacob fue un escogido de Dios, fue finalmente quien terminó siendo Israel
Israel el amado de Dios, porque el Señor mismo le cambió el nombre y le dijo, ya no será más tu nombre Isaac, ya ahora será tu nombre Israel, el que luchó con Dios y venció. Y terminó siendo el pueblo amado de Dios, porque Jacob fue perseverante. Jacob hizo muchas cosas que tampoco agradaban a Dios, entre esas esta. Decirle a su hermano, yo te daré el plato de lentejas, pero si tú también me vendes tu primogenitura. Él lanzó la propuesta. Como muchas veces tal vez tú puedes tener propuestas en la mesa para hacer cosas que no agradan a Dios, porque esas siempre van a existir. Mientras tú seas un ser humano, mientras tú existas en esta tierra, mientras tú tengas sangre corriendo por tus venas, oportunidades para poder menospreciar la bendición de Dios siempre se te van a presentar sobre la mesa. ¿Cuántas personas hoy, mi querido hermano, y no lo vemos a diario en los noticieros, no lo vemos a diario en las circunstancias que estamos viviendo? Personas que entregan mercados, gobernantes que entregan mercados y están siendo investigados porque los venden al triple, 4 veces de su precio normal, jugando con la plata, robando la plata de las personas necesitadas. Oportunidades vas a tener todos los días. ¿Tú crees que todos los días no llega a esos hombres propuestas para decir, quedémonos con este dinero, quedémonos con esto otro? Todos los días hay propuestas. Tú todos los días puedes tener personas que te pueden incitar a vender o a menospreciar la bendición de Dios. ¿Cuántos hombres todos los días no tienen oportunidad para caer en adulterio y fallarle a su esposa? ¿Cuántas mujeres no tienen todos los días oportunidad para caer en adulterio y fallarle a su esposo? ¿Y sabe qué es lo peor? Que también vienen pensamientos de mirar por encima del hombro la bendición, de decir, bueno, no pasará nada, igual pues yo puedo aquí estar un ratico con esta persona y pues mi esposa finalmente nunca se dará cuenta. Yo puedo estar un ratico aquí con esta persona y mi esposo nunca igual se dará cuenta, eso no va a pasar nada. Igual él no me quiere, no me hace sentir bien, igual hace rato que no hay amor y no hay comprensión en el matrimonio, y empezamos a rifar la bendición de Dios, empezamos a menospreciar la bendición que Dios nos ha dado. Porque sabes una cosa, la Biblia dice que el que encuentra esposa encuentra la bendición de Dios. La Biblia dice que el que tiene un matrimonio, que el que tiene un hogar, tiene una bendición de Dios. No hay mayor bendición, mi querido hermano, que tener una ayuda idónea. No hay mayor bendición, querida amiga que me escucha en esta mañana, que tener una persona a tu lado también, que te proteja, que te guarde, que te dé seguridad y que te ayude a salir adelante. Por eso el matrimonio no es como todo el mundo lo pinta y lo dice, que es, mejor dicho, el martirio más grande. Para la palabra de Dios y para nosotros que conocemos de Dios, el matrimonio es una bendición. En días pasados, en la empresa donde tengo la oportunidad de trabajar, tuvimos que reunir a todos los trabajadores porque para nadie es ajeno que el país está pasando por un momento difícil económicamente. Entonces, tuvimos que reunir a todos los trabajadores de la empresa y decirles, bueno, la empresa no es ajena a la circunstancia difícil que se está viviendo en el país, pero la empresa ha decidido no quitarle el trabajo a nadie, pero sí ha decidido reducir algunos costos para poder tener ahorros y subsistir en el tiempo. Entonces, por ahora las horas extras que normalmente la empresa paga, pues no pueden pagarse porque vamos a tratar de compensar el tiempo. Si tú entras más tarde, pues sales más tarde, y vamos a tratar de tener una compensación de tiempo para que no afectemos en este momento la compañía. Y tal fue la sorpresa que al otro día me llegó uno de los trabajadores con una mala actitud, una actitud de pereza, una persona que en este momento necesita el trabajo, porque uno lo sabe, y habló conmigo y me dijo, esta es mi carta de renuncia, yo así no trabajo, si a mí no me pagan eso yo no lo voy a hacer. Y uno dice, hombre, en este momento es cuando nosotros también debemos retribuir un poco de lo que también nos dan. Es el momento donde también nosotros tenemos que ponernos la camiseta y decir, estamos también con ustedes, y guardo la bendición de tener un empleo en este instante donde muchos empleos se están perdiendo. Tal fue la actitud de esta persona que dijo, yo no trabajo, y se fue. Entonces le pedí, ven, entonces si se va a renunciar, le pido que me apoye por favor esta semana que queda, y pues
mientras nosotros podemos aquí bandearnos? La respuesta de él fue no. Le pasó la carta de renuncia ese día a las 12 del día y a la 1 de la tarde ya estaba fuera de su puesto de trabajo. Entonces, cuando nosotros vemos que hay personas que necesitan empleo y vemos a estas personas menospreciando la bendición, nos damos cuenta que hay oportunidades que el hombre no las pierde, sino que simplemente otro las toma. Hay oportunidades que se van porque nosotros no sabemos aprovecharlas. La bendición que tú tienes en tu casa, en tu trabajo, la bendición que tienes de conocer la palabra de Dios, la bendición que tienes de servirle a Dios, es una bendición que hay que aprovecharla, querido amigo. Hay quienes tienen la oportunidad de dirigir un grupo, de servirle a Dios. Hay personas que tienen la oportunidad de tal vez tener la ventaja de poder conocer la palabra de Dios y enseñarle a otros un discipulado, y a veces nosotros tomamos con menosprecio eso. ¿Y sabe por qué tomamos con menosprecio a veces las bendiciones de Dios? Porque siempre estamos pensando en que la bendición que tenemos al lado es algo muy ínfimo y no me gusta, quisiera tener algo más grande. Y quiero decirte una cosa, querido amigo y hermano que me escucha en este día, y es que la palabra de Dios dice en el libro de Mateo capítulo 25, hablando el Señor de la parábola de los talentos, que Dios le imparte la bendición a cada uno conforme a su capacidad. Quiero que me acompañe por favor al capítulo número 25 del libro de Mateo. Búsquelo allí en su Biblia. Mateo capítulo número 25. Mateo capítulo número 25. Por favor, búsquelo allí en su Biblia. Mateo capítulo número 25. Mateo capítulo número 25. Y mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo número 25. Y mira lo que dice la palabra de Dios aquí en la parábola de los talentos. Dice la palabra de Dios que el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1 conforme a su capacidad. Luego se fue lejos y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y lo cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor a aquellos siervos y arregló con ellos, y llegando el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí también he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien siervo fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. La Biblia también dice que un hombre que recibió 2 talentos los multiplicó e hizo otros 2 talentos. Pero también la Biblia dice que el que recibió un talento fue y lo escondió bajo la tierra, y cuando vino y se lo entregó al Señor, le dijo: Señor, tuve miedo porque sé que tú recoges donde no sembraste, que ciegas donde no esparciste. Y el Señor le dice que tú, le dice el versículo número 28, quítenle pues el talento y denle al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado más, hasta el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Sabes por qué? Porque no aprovechan las bendiciones de Dios. Hay quienes tienen la bendición de tener su negocio y lo menosprecian, todos los días lo miran por encima del hombro, todos los días van con carga a su trabajo porque no quieren trabajar allí, porque siempre están deseando otras cosas, porque siempre están queriendo más de lo que están teniendo en ese momento. Por eso la palabra de Dios dice, querido amigo, que las personas que son fieles en lo poco, Dios siempre las pondrá sobre lo mucho. No menosprecies la bendición que tienes en este día en tu mano. No menosprecies la bendición que Dios te ha permitido tener para poder vivir bajo la presencia de Dios en tu hogar, con tu familia. No menosprecies lo que Dios te ha dado para poder hacer la voluntad de nuestro Dios.
porque la palabra de Dios dice que cuando las personas pierden las bendiciones, a veces aunque las anhelen, nunca más las vuelven a tener. Mira lo que pasó con Saúl. Saúl menospreció la bendición de Dios, menospreció el ser rey de Israel, desobedeciéndole a Dios. Y después de que Dios lo desechó, hasta brujas tuvo que traer para que trajeran un espíritu de Samuel y pudiera sentirse cerca de Dios cuando ya Dios lo había desechado. Hay que aprovechar las bendiciones de Dios mientras las tengas en tu mano. Aprovecha tu familia, aprovecha tu trabajo, aprovecha la bendición de tener un hogar, aprovecha la bendición de servirle a Dios cada día con pasión y con amor, porque cuando las cosas que tú tienes dejan de ser bendición, se convierten en una carga. Cuando dejas de disfrutarlas, se convierten en una carga, y allí es cuando dejan de ser bendición. Quiero que me acompañes al libro de Hebreos, capítulo número 12. Hebreos, capítulo número 12. Hebreos, capítulo número 12, versículo número 16 y 17. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: no sea que haya algún fornicario, prófano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Prófano, lo dice la palabra de Dios. Profanó la palabra de Dios porque por una sola comida vendió su primogenitura, por una sola locura vendió su primogenitura. La palabra de Dios dice en el libro de Eclesiastés que así como las moscas hacen perder y dar mal olor, heder y dar mal olor al perfume del perfumista, así, querido amigo, el que comete una locura, aquel que es tomado como sabio, como rey, es tomado en poco cuando comete una locura. Lo dice el libro de Eclesiastés. Y cuando Esaú vendió su primogenitura, la vendió por un simple plato de comida. Y dice el versículo 17: porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, como le pasó a Saúl. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Ya no hubo oportunidad para arrepentirse. Ya no hubo oportunidad para volver a mirar al cielo y decirle: Señor, dame otra oportunidad de tener la primogenitura, porque la menospreció. Claro que hay bendiciones que se pueden recuperar, lo dice la palabra de Dios en el libro de Habacuc. Lo dice que nosotros recuperaremos 7 veces más lo que el enemigo nos ha querido quitar. Pero el problema es que aquí el enemigo no le quiso quitar la bendición, él mismo la menospreció. El problema es cuando yo mismo, sí, claro, tentado por el enemigo, porque igual la tentación siempre existe, pero el problema es cuando yo mismo he querido menospreciar y regalar la bendición de Dios. Por eso quiero invitarte en esta mañana a que tú puedas aprovechar las bendiciones que Dios te da, puedas tener valor sobre aquello que Dios te entregó y cuidarlo cada día como un tesoro especial. Voy a pedirte que cierres la Biblia en este día, ya hemos terminado, pero quiero invitarte por favor a que me acompañes en una oración en este día y que pidas a Dios que te permita ver esas bendiciones que Él derramó sobre tu vida y aprovecharlas de la manera que Dios quiere que lo hagas. Padre, te damos gracias en este día por este pueblo, Señor amado, que hoy, Señor, delante de ti, Señor, hemos estado, Padre Celestial, para compartir y para escuchar tu palabra. Gracias, amado Jesús, porque nos has enseñado, Padre Celestial, que nosotros no podemos menospreciar las bendiciones que tú nos das, Señor. Te pido que nos perdones, Señor, porque en ocasiones hemos mirado, Señor, por encima del hombro aquellas cosas que tú nos has entregado en nuestra mano. Pero también te pido, Señor, en este día que nos ayudes, Señor amado Jesús, en nuestra debilidad. Gracias, amado Padre, porque sabemos, Señor, que aún tienes misericordia de nosotros y por eso no nos has desechado, Padre. Pero también te pido que nos ayudes a valorar y a tomar, Señor amado Jesús, Señor, por honroso, Señor, las bendiciones que tú nos das, sean pequeñas o sean grandes, Señor. Porque la palabra tuya, Señor, dice que el que es fiel en lo poco, sobre lo mucho tú lo llevarás, Señor. Y hoy necesitamos ser fieles, Señor, en lo que tú nos has entregado, en lo que tú nos has dado, Señor. Padre, te pido que hoy bendigas a este pueblo, Señor amado, y que permitas que haya arrepentimiento de corazón, Señor, para que podamos, Señor, entender que tú, Padre Celestial, siempre tienes algo mejor para aquellos, Señor, que cuidan las bendiciones que tú les das. Te bendecimos y te exaltamos y te damos toda la gloria en este día, en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Queridos hermanos, quiero darles las gracias por haber estado conectados en esta mañana, por haber estado en este lugar. Les pido que por favor no se retiren, ya que a continuación vienen todos los anuncios de las actividades que tendremos esta semana. Dios continúe bendiciendo sus vidas y les doy muchas gracias por haber estado conectados en este día. Dios les continúe bendiciendo.
Les damos las gracias una vez más por haber estado conectados, no sin antes recordarles que como hijos de Dios tenemos que ser no solo oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Los invito a que se queden conectados.